nuevamente. Bienvenidos a todos. Gracias a todos los clientes que están aquí por el esfuerzo de organizar este evento, el equipo de ERN especialmente. Y todos, espero que los disfrutan. Y ahora arrancamos formalmente con los temas más interesantes. Bueno. Gracias, Kid. Empecemos con el huracán Otis, que pues bueno, yo creo que ya está en la lista de los… Si quiere pasamos a la presentación, porque si no nos seguimos retrasando. En la lista de los eventos más costosos para el sector asegurador, y yo creo que va a ser de los más costosos para el país, si no es que el que más, por razón, hay cosas que todavía no cuantificamos. Siguiente. Yo hasta hace poco hablaba con mucho orgullo de esta lámina que publicamos en el 17, en donde en tan solo 40 días en México había sido afectado por dos grandes terremotos. Ahí están las huellas de los terremotos, 3 huracanes, 2 tormentas tropicales que generalmente tienen mucha agua, y el país continuó y resolvió los problemas de una manera bastante eficiente. Yo creo que con Otis ya no podemos decir eso. La verdad es que con Otis prácticamente todo falló y sigue fallando, que es lo peor, ¿no? Entonces, una de las reflexiones es que hay que meternos más como iniciativa privada, como instituciones, a este tipo de cosas para dejarle menos trabajo al gobierno, porque luego puede ser que no haga bien las cosas. Siguiente. Esta es la primera reflexión que uno dice, bueno, es que hay más huracanes y son más fuertes. A ver, aquí… con ayuda de Emilio Berni, que ahorita dará una plática, hicimos esta gráfica. Esto simplemente es bajar datos del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, y aquí se ve la ocurrencia de huracanes de hasta los 70s. Parecería que había menos huracanes. Esto simplemente es un efecto de la medición. El Centro Nacional de Huracanes no le daba tanta importancia a los huracanes generados al sur de México, que pasan enfrente de México. Algunos se meten y causan daños, pero casi todos, la mayoría se sigue hasta cerca de Hawái, ¿no? Y sí vemos ahí en algunas barras rojas que aparentemente hay más huracanes en las últimas décadas. Siguiente. Aquí nada más estamos viendo los huracanes arriba de categoría 3 y ya pues de una etapa que podemos considerar que están mejor medidos. La línea negra es una regresión hecha en el Excel, una regresión bien hecha, en donde sí aparentemente sí está habiendo más huracanes de categorías altas en esta zona del Pacífico, incluido Baja California y otros lugares. Pero sobre todo vean las barras rojas al final, pues, o las naranjas, sí son, aparentemente hay más huracanes de estas categorías. Siguiente. Claro que si los siguientes 5 años no los hay, entonces esta tendencia vuelve a bajar. O sea, no es una medición realmente confiable a lo largo de los años. Esta es la intensidad medida con la velocidad del huracán, que es realmente el valor que a nosotros nos importa para las pérdidas, sobre todo con lo que ha pasado con los huracanes que más han afectado al sector asegurador, que son Vilma, Odil y Otis. La velocidad del viento es lo que ha causado muchos daños, y esta es la historia de esas velocidades al tocar tierra, que es la que nos importa, ¿no? También eso causa marea de tormenta, oleaje, etcétera. Y sí vemos que en los últimos 10 años, tanto Patricia como Otis, pues están arriba de lo que se había aparentemente presentado. Esta medición es muy sensible a lo que a las mediciones que existan. Entonces también puede ser que en décadas pasadas no medimos bien la velocidad máxima. Pero también puede ser que sí está habiendo huracanes un poquito más intensos y más fuertes en esta zona. Siguiente. ¿Qué pasó con Otis? Bueno, sí pasó algo raro, ¿no? Estas son las imágenes de lo que decía la NOAA el domingo, es la imagen de la izquierda. El domingo la NOAA decía que el huracán iba a llegar con categoría de tropical o de tormenta tropical o categoría 1 el jueves a Acapulco. La trayectoria estuvo perfectamente predicha, así pasó la trayectoria. Pero apenas el miércoles en la madrugada ya había tocado tierra. O sea, sí tuvo una aceleración muy fuerte, totalmente inesperada. Siguiente.
Las curvas que ven ahí abajo son los modelos de estimación de la intensidad de los huracanes que utiliza la NOAA para predecir, ¿no? Podrían sacar, como ven, pues los modelos no todos arrojan lo mismo, pero la línea punteada es lo que pasó realmente. Entonces los modelos estuvieron lejísimos de poder predecir lo que pasó. Y simplemente pues hay que ir mejorando los modelos, hay que ir alimentando de la información necesaria para que puedan predecir este tipo de eventos que ocurren en el sur de México. Siguiente. Algo raro veían que mandaron el avión cazahuracanes ese día en la tarde, el día que estaba llegando, y efectivamente mandaron señales de que se estaba acelerando muy rápido, que estaba tomando mucha energía del mar y que iba a pegar con categoría 5. Esa señal fue la que ya no llegó a la gente en Acapulco. Siguiente. Había antecedentes, el huracán Patricia en el 2015, vean en la figura de la derecha, las líneas con los puntos son las predicciones que había para el huracán y la línea negra hasta arriba fue lo que se observó. O sea, ya con Patricia habíamos visto que esto podía pasar. Siguiente. Y que es una correlación que aprendimos de nuestros colegas que se dedican a cosas de la atmósfera, es que está teniendo que ver el efecto del Niño. El Niño es una circulación natural de las corrientes marinas y atmosféricas, que cuando está presente el Niño, el mar es más caliente, son las manchas rojas que se ven ahí, y en la época normal el mar es más frío. Siguiente. Esta es la oscilación del Niño, no es una oscilación tan repetitiva como uno esperaría, pero esto es lo observado en las últimas décadas. Siguiente. Aquí, bueno, se ve cuando hay el Niño fuerte. Siguiente. O cuando no hay Niño, ¿no? Que el mar está más frío. Siguiente. Bueno, y esta es en esta zona cómo se ha observado el Niño. Siguiente. Y vean cómo cuando la temperatura del mar, que se llama anomalías, pero la temperatura del mar es relativamente elevada, fue cuando ocurrió Otis. Siguiente. El anterior fue cuando ocurrió Patricia. Estos picos justamente corresponden a la ocurrencia de estos huracanes. Siguiente. Y el anterior fuerte fue con Paulina. O sea, sí está habiendo una correlación entre el efecto del Niño en el sur de México y los huracanes más fuertes y más intensos. Esto nos hace pensar que los modelos de estimación de pérdidas, al menos de estimación de la amenaza, podrían tomar este tipo de ciclos, ¿no? Y también algún cliente del sector asegurador, bueno, ya ahí está, también podría decir, bueno, si no hay Niño no me aseguro porque no va a haber huracanes, ¿no? Estoy exagerando, pero esa idea que tenemos de que los eventos en el futuro van a repetir lo que habíamos observado en el pasado todos los años, este tipo de observaciones nos pueden hacer ver que no necesariamente eso es cierto. Siguiente. Y además hay que sumarle, esta es la temperatura promedio del mar en un año. El 1 corresponde a enero y el 12 pues a diciembre. Obviamente, bueno, cuando está más caliente el mar no es cuando ocurren los huracanes, es en mayo. Los huracanes empiezan a ocurrir a partir de mayo. O sea, no es una correlación directa de la temperatura del mar más caliente con la ocurrencia de huracanes. Sí tiene que ver, pero no es eso. Pero la importancia de esta gráfica es que en promedio, en las últimas décadas, con datos muy confiables, y cosa que hemos oído en los medios, tal vez lo oigamos todos los días, es que sí ha aumentado la temperatura del mar promedio como 1 grado, es lo que muestran estas gráficas. Siguiente. Entonces todo esto se conjuntó para tener una tormenta perfecta. La trayectoria, la intensidad fue gigantesca, la más grande que pueda haber, que se ha observado, y la trayectoria que se ve ahí en el mapa de la izquierda es justo lo peor que le pudo haber pasado a Acapulco, que pasara un poquito a la izquierda de Acapulco, porque entonces los vientos más fuertes, como se ve en la imagen de la derecha, justo fueron los que pegaron en Punta Diamante y en la bahía. Y las velocidades que vimos fue una cosa escandalosa. Y la última que quiero mostrar es algo que para nosotros es muy importante. Siguiente. Es que sobrevivió una estación acelerométrica al huracán dentro de la bahía, ahí donde dice administración del sistema portuario. A la derecha son los datos. El dato más relevante es el segundo de arriba para abajo, que es la velocidad medida. Y la velocidad es enorme, o sea, fue mucho más grande que lo que tienen los reglamentos de construcción, y eso explica por qué tanta destrucción. Eso nos va a llevar
Nos va a obligar a Acapulco a hacer mejores reglamentos, bueno, reglamentos más estrictos, no tanto mejores, y a tener mejores prácticas constructivas, como yo creo que ya hay en el Caribe y en Baja California, ¿no? Bien, pasamos a la siguiente. Emilio Berni nos va, aquí está Emilio Berni, que tiene estudios de doctorado en huracanes, pero de ingeniería civil. Nos va a hablar de los daños que hemos visto. Él hizo una visita, entonces, por favor, Emilio, adelante. Gracias, doctor. Bueno, si podemos poner la presentación, por favor. Bueno, adelantando, ¿no? Les voy a platicar un poco de los daños que se observaron en general tras el paso del huracán Otis y cómo los podemos ir clasificando un poco, cuáles fueron las causas y cómo se refleja esto en la vulnerabilidad de los edificios, ¿no? Y más importante, ¿no? ¿Cómo tomamos en cuenta estas vulnerabilidades que se identificaron en campo? ¿Cómo están siendo tomadas en cuenta en los modelos de vulnerabilidad de RN? Platicándoles un poco, ¿no? Supongo que ya todos han visto las fotos, ¿no? De lo que se ocurrió durante el huracán y la realidad es que el daño tras el paso de Otis no fue en la estructura de los edificios. La estructura de los edificios en general resistió bastante bien, pero vimos daños gigantescos en lo que vienen siendo las fachadas. Y estos daños en la fachada se reflejó en daños en los interiores de hoteles, de departamentos, de casas, de todo esto, ¿no? Entonces, en esta primera diapositiva pues, vemos todos los daños que hubo en las fachadas de los edificios, principalmente en elementos ligeros de recubrimiento, por ejemplo, en muros, fachada de tabla roca, duroc, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Que el ingeniero estructurista muchas veces termina su trabajo cuando terminas los marcos del edificio, ¿no? Y no siempre entran a hacer el diseño estructural de lo que vienen siendo estos muros, fachada de elementos no estructurales, ¿no? Lo que viene siendo cancelería, vidrios. Vean ustedes a saber si entró ahí un ingeniero estructurista, si entró un diseñador preparado lo suficientemente para diseñar para las velocidades del reglamento, que como ya mencionó el doctor, fueron rebasadas completamente, ¿no? Fueron casi del doble de lo que dice el manual de CFE, casi el doble más o menos fue lo que nos produjo este huracán Otis, ¿no? Pero entonces por eso quiero nada más un poquito resaltar este tipo de daños. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Y qué pasa cuando falla lo que envuelve el edificio? Bueno, cuando falla lo que nos separa del viento y de la lluvia, pues hace que haya este tipo de daños en el interior de nuestros edificios, ¿no? Como podemos ver, la estructura del edificio está perfecta. O sea, a la estructura no le pasó absolutamente nada. Pero todo lo que está dentro de nuestro hotel, de nuestro departamento, queda inservible, ¿no? Entonces, ese tipo de daños, tal vez no le damos tanta importancia, ¿no? Cuando estamos construyendo, pero es algo que deberíamos tomar en cuenta. Acá pues igual una foto de un hospital, ¿no? Que tuvo daños muy importantes después del paso del huracán y es algo que somos conscientes que no debería pasar, ¿no? Los hospitales es una de los tipos de instalaciones que deben ser funcionales tras el paso de un desastre natural, ¿no? Entonces, si mi hospital está así, aunque no le haya pasado nada a la estructura, ¿es funcional? ¿Lo puedo utilizar? La realidad es que no, ¿no? Entonces, es otro de los detalles que hubo durante este paso del huracán, que nos abre los ojos a que hay que hacer las cosas mejor en el diseño de fachadas y de cancelería. Siguiente, por favor. Edificaciones comerciales. Muchas veces lo que se hace es, por el tipo de edificios que se utilizan, que requerimos grandes claros, ¿no? Para poder mostrar toda la mercancía, etcétera. ¿Qué pasa? Que usamos estructura ligera. Y esta estructura ligera es inherentemente más vulnerable al viento, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos el mismo peso de la estructura que resista estas fuerzas del viento, ¿no? Entonces eso
es un poco al contrario, al revés del sismo, ¿no? En el sismo, cuando pesa más, nos da más miedo porque hay fuerzas más grandes. Bueno, en viento, si pesa menos, nos asusta un poquito más porque no hay nada que detenga el viento que la levante. Entonces, ¿qué vimos? Agencias de carros, que se voló el techo, entonces se destruyó todo lo que había adentro, todos los ventanales rotos, ¿no? La foto de hasta abajo, que fue muy famosa, ¿no? Donde prácticamente todo el último nivel de una plaza comercial desapareció. Entonces, estamos viendo que si bien en general, al parecer los diseñadores sí tomaron en cuenta lo principal del reglamento, ¿no? Y la estructura sí sobrevivieron, no es suficiente eso para mantener funcionando nuestros edificios después del paso de un huracán como fue Otis. Siguiente, por favor. En vivienda, sobre todo vivienda de bajos recursos, el principal problema es el fallo de lo que viene siendo la techumbre, ¿no? ¿Por qué? Porque en Acapulco, como saben construir, o sea, por experiencia, saben construir ante sismos, ¿no? Entonces los muros normalmente los construyen bien, pero lo que viene siendo la unión de los techos con los muros es donde vimos muchas fallas después del huracán, y también en la unión entre lo que viene siendo las láminas y los elementos estructurales. Entonces, esa parte falló mucho durante este huracán. ¿Y qué pasa si te va el techo? Pues todo lo que tienes adentro también se destruye. En el caso de vivienda de un poquito de mayores recursos, normalmente como se utilizan techos de concreto, o sea, o una cubierta más pesada, los daños no estuvieron tanto desde ese lado, sino que están en el lado de cancelerías, de ventanales, etcétera, que se rompen no solo porque los empuja el viento, sino porque si sale volando un pedazo de madera, ¿no? Una piedra, porque le está empujando el viento y le pega al cristal, se rompe el cristal, ¿no? Entonces, ese tipo de daños igual se vio mucho. Y es algo que nos tiene que dar una idea de cómo podemos atacar el problema para eventos futuros, ¿no? Si el problema fue que le estuvieron pegando proyectiles a nuestros cristales y eso los rompía, pues tenemos que pensar en que una medida de mitigación que podría ser usar cristales antiimpacto, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos aprender de esta desgracia, ¿no? Siguiente, por favor. Un poquito, una de las cosas que no vemos o que tal vez no pensamos después del paso del huracán es qué pasa con toda la basura que se genera, ¿no? Después del paso de Otis se generaron casi 2 años de basura de Acapulco en un día. En una cuestión de horas tenemos 2 años de basura que tenemos que deshacernos, ¿no? ¿Cómo nos hacemos de esa basura? Bueno, hasta hace como un mes todavía no lo sabían los de Acapulco porque todavía seguía ahí acumulada, ¿no? Entonces, es un problema deshacerse de todo este escombro y es un costo que igual tenemos que considerar, ¿no? ¿Qué pasa con todo este escombro que hay que retirar de las calles, de las playas, de los edificios, ¿no? Infraestructura. La infraestructura eléctrica la levantaron bastante rápido, hay que decirlo, ¿no? Pero sí se reportaron más de 10,000 postes fallados después de Otis, que si uno ve las fuerzas que tuvo este huracán, hasta suena poco, ¿no? Pero hubo ese tipo de daños. Anuncios espectaculares fallaron de manera generalizada, que es algo que hemos visto en otros huracanes, ¿no? Lo vimos en Vilma, lo vimos en Odil, lo vimos en Isidoro, lo vimos en cualquier cantidad de eventos. Siguiente, por favor. Resumiendo, ¿cómo lo vemos en el sistema, ¿no? En nuestras curvas de vulnerabilidad, tomamos en cuenta qué tipos de ventanas tenemos en nuestros edificios para definir qué tan vulnerable es, ¿no? Ventanales que están bien diseñados van a ser menos vulnerables que ventanas tipo artesanales, ¿no? Si las hace el aluminiero de confianza, lo más seguro es que no resista pasa un evento con las características de Otis. Si las hace una cristalera bien establecida, que tiene procedimientos de diseño bien hechos, lo más seguro es que sí sobrevivan un evento de este tipo, ¿no? Entre más cristal tenemos en las fachadas, nuestros edificios van a ser más vulnerables. O sea, no hay cómo evitarlo.
¿Por qué? Porque al final del día, ¿qué pasa cuando le tiras una piedra a un cristal? Pues se va a romper. ¿Cómo se va a romper? Pues va a variar dependiendo qué tipo de cristal usaste, ¿no? Pero al final del día, de que se rompe, ¿no? Entonces, ese es entre más cristal tenemos en nuestros edificios, va a haber más vulnerabilidad, o sea, y eso también lo tomamos en cuenta. Siguiente, por favor. Los tipos de techumbre. Si nosotros consideramos un edificio con una cubierta pesada, un techo pesado, va a ser menos vulnerable que una cubierta hecha artesanalmente, ¿no? Eso igual lo podemos tomar en cuenta dentro de nuestras curvas de vulnerabilidad. Y, por ejemplo, los tipos de fachada, si usamos fachadas tipo Duroc, o sea, de tipo ligero, pues igual nuestras curvas de vulnerabilidad lo van a reflejar dentro del sistema, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que vimos, o sea, de los daños que vimos en Acapulco, ya están reflejados dentro de los parámetros que utilizamos en los sistemas. ¿Por qué? Porque no es algo nuevo, no es algo que estemos descubriendo ahorita, que ese tipo de fachadas, que ese tipo de cristales, que esa cantidad de cristales puede causar más daños, ¿no? Siguiente. Entonces, nada más para finalizar, ¿no? Como una pequeña conclusión, ¿no? ¿Qué dice la reglamentación? ¿Y fue la reglamentación suficiente en Acapulco? Bueno, el Manual de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad, que es lo que se usa como el código de viento del país de manera práctica, nos dice que en Acapulco los hoteles diseñamos para una velocidad de 150 kilómetros por hora. Y bueno, la versión más nueva le bajaron a 141. Velocidades de 270 para arriba, ¿no? Entonces, ahí es o sea, como hacer la comparación. Y nos podríamos preguntar, ¿se quedaron cortas las velocidades del reglamento? La verdad es que hace falta un análisis un poquito más detallado para decirlo con toda seguridad, porque estructuralmente vimos que se comportó bien, las cosas se comportaron bien. El problema fue lo que no se diseñó con el reglamento. Entonces hay que ver qué tanto se tienen que subir estas velocidades para llegar a un diseño de manera óptima, ¿no? Siguiente, por favor. Pero, de entrada, siguiente. De entrada les puedo decir que el gobierno del estado de Guerrero no piensa que fueron suficientes estas velocidades. Por favor, siguiente. En los lineamientos de emergencia de reconstrucción, están pensando en que tenemos que usar velocidades de 200 a 300 kilómetros por hora para los recubrimientos y ventanas, ¿no? Estamos hablando de casi duplicar las velocidades de diseño en Acapulco. Es lo que quiere, al parecer, el gobierno de Guerrero, ¿no? Entonces es pues nosotros no sabemos, pero al parecer el Estado dice no es suficiente, ¿no? Siguiente, por favor. Y es la última pregunta que les hago, ¿no? O sea, ¿sabemos si realmente se diseñaron esos recubrimientos y ventanas para resistir las fuerzas actuales? Como no lo sabemos, no sé si es necesario hacer estos aumentos de velocidades tan excesivos si no sabemos si el reglamento actual se comporta de manera adecuada, ¿no? Entonces, es una pequeña conclusión de qué sigue después de este evento, ¿no? Sería todo por mi parte. Nada más le paso la palabra, me parece, al doctor. Sí, gracias. ¿Tienen alguna pregunta de una vez en lo que pasa Carlos Jiménez? Carlos, por favor. Sí, ya estaba. Gracias, sí, ya como que estaba fallando. ¿Alguna pregunta en lo que pone en la presentación y pasa Carlos? Invitamos a Carlos Jiménez, director de daños y autos de AMIS, porque han estado muy activos y muy entusiastas calculando las pérdidas, sumando, ¿no?, las pérdidas. Y eso nos parece que es algo fundamental, que podamos al menos al final del día poder tener una cuenta clara de cuánto se perdió. Aunque, como decía Emilio, nadie ha recogido, bueno, sí se ha recogido la basura,
pero eso es un dineral, nadie ha sacado los barcos que tienen baterías, que están contaminando el mar, y eso es mucho dinero que no se está contabilizando. Gracias, Carlos, por la invitación, y bueno, adelante. Gracias. Bien. Muy buenos días, muchísimas gracias a todo el equipo de RN por la invitación, gracias Eduardo. Pues vamos a seguir siendo breves en esto. Antes de pasar a esta lámina que yo espero cada vez sea más familiar, simplemente algunas reflexiones breves sobre, se ha comentado recientemente mucho el informe global, el informe de riesgos globales 2024, me parece bastante interesante dos datos que ahí citan, estiman el costo de pérdidas asociadas al clima, 16 millones de dólares cada hora a todo el planeta. Me parece que vale la pena reflexionarla y bueno, estudiarla. Y por otro lado, la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastre hace el contraste de que por cada dólar que no se invierte en prevención, se invierten 7 dólares en reconstrucción. Entonces, pues vale la pena echarle ojo a eso. Seremos tan concretos como compartir los datos. Ahora vamos a regresar a la lámina. Espero, insisto, que sea una lámina cada vez más familiar. Los directores generales se propusieron en la AMIS que en Otis, desde la semana número 2, se tuviese un reporte balanceado entre lo que puede ser rápido en términos muy generales, pero que sea balanceado con la frecuencia, y desde la semana 2 se han dado la suma de lo que hasta hoy se tiene registrado como estimación de pérdida asegurada cada semana. Entonces, esta estructura es la que se ha estado compartiendo. Estas son cifras que se lograron actualizar ayer con un corte a la semana pasada, el jueves, entonces son cifras pues, prácticamente recién horneadas y seguramente tendrá un ajuste entre hoy y mañana porque la semana de reporte es esta. En términos muy generales, ustedes pueden ver del lado superior derecho cómo se fue moviendo el número de reportes registrados y abajo cómo se fue moviendo la estimación de pérdidas. Claramente desde el 17 de noviembre ya hay una desaceleración del reporte, pero bueno, en términos globales estamos hablando de prácticamente, no se ve por la cintilla, pero se los puedo leer yo, son 35,000, prácticamente 35,000 siniestros hasta hoy registrados, que corresponden. Son 36,613 siniestros reportados que están asociados a una estimación de pérdidas de 36,749 millones de pesos, y la estructura que se ha decidido que puede ser muy fácil de reportar es la que está del lado izquierdo, prácticamente 21,000 siniestros, casi el 60% corresponde a pólizas del seguro de daños y el 40% a vehículos asegurados. Ese 60% son esos 21,500 siniestros, de los cuales pues destacan las 17,000 viviendas aseguradas ya con un reporte, y no se ve en el cuadro, pero es interesante que de lo que sí se tiene clasificado, ya seguramente hablaremos de las complejidades de la clasificación de los datos, de lo que sí se tiene clasificado, el 90% corresponde a viviendas ligadas a un crédito hipotecario. Por supuesto tiene una explicación con la proporción de viviendas aseguradas que en su mayoría están ligadas a un crédito hipotecario, y el otro 10% corresponde a viviendas que tienen un seguro voluntario. Y esas 17,000 viviendas pues son esos 9,500, 9,600 millones de pesos. También destaca de manera interesante hoteles, que está siendo uno de los giros con afectaciones importantes. Son hasta hoy esos 8,130 millones de pesos, en prácticamente hasta hoy registrados 99 hoteles. Estamos viendo que en términos muy generales pues, prácticamente son 80 millones de pesos promedio por siniestro, aunque pues, ustedes saben que es un promedio simple, y entonces también valdría la pena ahí ver cuáles son los eventos más costosos. Y finalmente, en el marítimo, 211 embarcaciones, han visto las cifras oficiales del número de embarcaciones, y bueno, pues un reto bastante importante también en cuanto al reporte de cascos embarcaciones. Y resto y sin detalle, pues son prácticamente la otra tercera parte de la estimación. Estamos hablando de pymes, estamos hablando de infraestructura federal, infraestructura estatal, que si bien en la sección de infraestructura es más complejo hacer el ajuste y en consecuencia el reporte, hasta hoy pues prácticamente el 80% de lo que se tiene allí registrado corresponde a
pymes, que son restaurantes, todos los comercios, plazas, centros comerciales. Este rubro seguramente se moverá cuando la infraestructura estatal y federal pues tengan los avances que aún se esperan. Automóviles, insisto, llama la atención, 15,000 vehículos asegurados con una cobertura, ya se explicaba el fenómeno de Otis, que tiene mucho más viento que agua, entonces hubo también un cambio importante en lo que se esperaba de los daños en automóviles, con una proporción mucho mayor en pérdidas parciales que en pérdidas totales. Podemos ver cómo es la aceleración de los reportes, eso vale la pena destacarlo. Y en la siguiente y última lámina para concluir, pues insistimos que ojalá cada vez sea mucho más familiar esta lámina, que son los 10 eventos de mayor acumulación de pérdidas aseguradas, simplemente eso. Y bueno, Otis posicionado ya como el segundo en el contexto de riesgos hidrometeorológicos, ya suma 2,010 millones de dólares, solo por debajo de Vilma, y en tercer lugar, cuando abrimos la gráfica, tomando el primer lugar, por supuesto, la pandemia, pero bueno, de aquí siempre destacar que de los 10 eventos, pues no solo hay que estarse fijando en las catástrofes cuando hablamos de grandes desastres como huracanes, sino claramente podemos ver, sí, huracanes, sismos, pero bueno, aparecen también lluvias, inundaciones, y si abrimos un poquito más, tal vez al top 15, pues ya aparecen algunas nevadas, sequías, y mucho más allá que solo los grandes desastres, ¿no? La siguiente lámina no la vamos a comentar, es justo lo que acabo de describir, y bueno, vale la pena después hacer la reflexión sobre cómo van avanzando el flujo de los pagos. Estamos viendo ahora estimaciones de pérdidas, y bueno, yo concluyo dejando en la mesa la reflexión de lo importante que está haciendo para el país, que en este momento se está haciendo los esfuerzos políticos, privados, académicos, sociedad civil organizada para tener la primera ley general de protección civil y gestión de riesgos de desastre. Es un reto, habrá contrastes, habrá informes, habrá críticas, habrá objetivos, hay mucha reflexión en la mesa, muy interesante la parte académica que está involucrada en ello, y bueno, pues veamos en qué concluye, pero pues vale la pena que estemos todos al pendiente. Este sería el reporte, Eduardo. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Yo tengo una pregunta rapidísimo. ¿Están considerando el vandalismo dentro de las pérdidas para el sector asegurador, o eso quedó fuera, o metieron todo en el mismo paquete? Por ejemplo, los autos, se robaron muchos autos de las agencias, ¿no? ¿Cómo lo consideraron eso? En el reporte, si es seguro de autos, está en la línea de automóviles, incluyendo todas las coberturas, y para quien tenía la cobertura y para quien ejerció un pago de vandalismo, de robo, en el caso de que se tuviese y que estuviese así registrada y que ya se hubiese hecho alguna estimación, está en el rubro de resto y sin detalle. Es decir, así dice el reporte, pero ahí hay otros cajoncitos que por la madurez del reporte estamos esperando a analizarlo y en su caso ya abrirlo. Pero si hubo, está ahí contenido. Ok, gracias. Puede haber más preguntas después, y que no te vayas muy lejos. Mario, a ver. Necesitamos otro micrófono para no estar corre aquí. Gracias. No, en la gráfica de las pérdidas de los siniestros, en la tabla, así, por lo que veía a ojo, me pareció ver que Vilma es como 2,500 millones, pero entonces me da la impresión de que esas cifras están en pesos corrientes, ¿no? Es decir, en pesos del año en que ocurrieron, y no están pues en pesos constantes, que sería más interesante comparar, ¿no? ¿O qué? Están en dólares y son dólares constantes, con un ejercicio están indexados al IPC de Estados Unidos, están en millones de dólares norteamericanos. ¿De qué? ¿De este año? Son constantes a octubre de este año. Ok. Sí. Bueno, gracias. Y por último, a ver, de una vez, aquí, ya que estamos en… En cuanto a las pérdidas totales, me daba la impresión de que ya se están como estabilizando los reportes, ¿no? Otra cosa es infraestructura, ahí sí vamos a esperar todavía un aumento más, pues mayor, pero en las pérdidas totales sí se ve ya una estabilización de las pérdidas reportadas, o todavía podemos esperar mucho aumento.
son estimación de pérdidas aseguradas. Y sí hay una desaceleración del crecimiento. Se ha comentado en los diversos comités que la estimación es que estamos en estimación de pérdidas alrededor del 90%, entre 90 y 95%, perdón, entre 90 y 95 en reportes y entre 80 y 85 en monto. Pero sí prácticamente ya hay una desaceleración del crecimiento de manera relevante, pero seguramente infraestructura pues será tal vez entre febrero y marzo que podamos tener otra fotografía importante. Carlos, Julio César Corzo de Reaseguradora Patria, muchísimas gracias por la plática, los números interesantes que comentas, pero no vi nada de vida y de aviación. ¿Tienes algún reporte o ya va incluido en el total que señalaste general? Son seguros específicamente de no vida. Esa pregunta la tenemos en el radar y tratando de identificar lo necesario para las consecuencias que hubiese habido en algún tipo de vida o inclusive de gastos médicos. No están aquí es simplemente seguros de no vida. Y cascos, aviones está en resto y sin detalle. Marítimo es específicamente embarcaciones. Carlos, muchas gracias por tu exposición. Es importante pues conocer estas cifras que nos has mostrado, pero del lado de la comisión también es bastante relevante para nosotros conocer, como tú mencionabas, hay esfuerzos de todos los sectores de la sociedad por ir pues colaborando de alguna forma en la reconstrucción, y en ese sentido lo que nos interesa a nosotros es bastante, ha tenido bastante impacto, como ya vimos en las láminas, el monto de los siniestros que han ustedes recibido, pero una cosa son los siniestros que les han reportado y otra cosa es los siniestros, el avance en el pago de esos siniestros. Entonces, quisiera yo conocer en términos muy generales cómo va ese avance, cómo va la celeridad en los pagos, los ajustes que se tienen que hacer. Es entendible por la naturaleza del propio siniestro que los ajustes pudieran ser algo tardados, pero sí sería también interesante conocer cómo va el avance en los pagos ya realmente liquidados, ¿no? Gracias. Sí, bueno, no entré en demasiados detalles para poder fijarnos específicamente en los datos, pero bueno, sí hubo una coordinación relevante. Seguramente han escuchado que las compañías en coordinación de las distintas áreas se tiene identificado el plan de atención a catástrofes y eso implica coordinación para tratar de, en función del evento, pues priorizar acciones. Y particularmente en Otis hubo un consenso muy relevante de hacer las evaluaciones de manera urgente con todo lo que hay detrás de eso y la priorización de los anticipos, por supuesto priorizar el pago, pero cuando el siniestro no lo permite, generar los anticipos y tener como este concepto muy claro de la prioridad del pago. Hasta hoy el flujo de los pagos es alrededor de 6.800 millones de pesos. Estamos hablando de que hay giros, por supuesto, que tienen mayor avance. En el caso de los hoteles, por ejemplo, ya estamos hablando prácticamente de 3.000 millones de pesos en flujo de avance. En el caso, bueno, el resto se divide entre vivienda y pymes. Entonces, de acuerdo a las estadísticas o a la velocidad con la que hemos visto otro tipo de fenómenos, en otro tipo de eventos, justo en Otis hay un ritmo interesante, hay un avance relevante, pero también tiene que ver con la fase del evento. Por supuesto, la fase anterior estaba completamente priorizada, lo relacionado a remoción de escombros, limpieza, hacer todo lo necesario para empezar a hacer la reconstrucción. Y bueno, ahora que ya hay una etapa donde comienza de manera fuerte toda la coordinación de mano de obra, de materiales y todos los retos que hay alrededor de eso, pues será que ahora empezaremos a ver una variación distinta, una aceleración en cómo va fluyendo el pago, pero hasta ahora este es el reporte que tenemos, alrededor de 6.500 millones ya en flujos de pagos de los siniestros. Pues listo. Muchas gracias, Carlos. La verdad que son pláticas muy interesantes. Después de estos
eventos, nos damos cuenta que el reto de los modelos es tener estimaciones confiables para estos eventos. Yo soy Benjamín Huerta, director de modelos de riesgo, y bueno, voy a hablar un poco sobre las comparaciones de nuestros modelos con las cifras y la información que se han mostrado en las pláticas anteriores. La siguiente. Bueno, lo principal, una vez que ocurre este evento, pues es echar a andar nuestros modelos de amenaza, ¿no? Tenemos los modelos de amenaza de viento, marea, inundación, y a partir de la información de la NOAA que ya mostró Eduardo, uno genera lo que es el campo de afectación de viento. Los puntos son los avisos de la NOAA y el campo de afectación se ven curvas que van de 50 kilómetros hasta la más intensa, que es 200 kilómetros por hora, y en la zona de color rojo se observa que el modelo calcula velocidades hasta 270 kilómetros por hora. De esto no hay duda porque la trayectoria pasó por esta zona, por Acapulco, y esas son las velocidades, además de que hay pocas estaciones, pero son las velocidades que se presentan en la pared del ojo. La siguiente. Como saben, los modelos que usan tienen factores locales, entonces si hay zonas elevadas, estas velocidades se pueden amplificar y hay unas zonas protegidas por el viento que son menores las velocidades. Esto está considerado en los modelos y bueno, como ejemplo también muestro la siguiente, dos mapas de lo que es la marea de tormenta para la zona de Acapulco, en la zona de Barra, que está bastante, con menos pendiente que la zona de la bahía, menos protegida, y la zona de inundación, que sobre todo se presentó también en esta zona hacia el aeropuerto de Acapulco. La siguiente. Bien, con esta información uno puede utilizar los modelos de RN para tener las estimaciones, y el reto es llegar de forma razonable a los datos reales que ya presentó Carlos, que en dato yo tengo 35.400 millones, es más o menos lo que mostró, con un ajuste al alza. Y nosotros, cuando sucede este evento, al correr los modelos, siguiente, a veces proporcionamos información al sector mediante nuestros boletines. Este boletín salió en el mismo mes del fenómeno y se menciona que nuestras estimaciones están entre 22.000 millones y 33.000 millones. Pusimos un rango para no poner simplemente el valor medio y tener este rango para poder tener esta estimación sin considerar infraestructura pública ni autos. Y es la evaluación de nuestro sistema R+ con bases de datos representativas, pues que tienen una información que hemos ido recopilando y que contiene información de tipos constructivos, de número de pisos, de usos y algunos otros datos. Siguiente. Se aclaró en ese momento que no se contabilizaba la parte de la infraestructura, pero nosotros tenemos desde hace tiempo, desde el 2009, lo que es el sistema de monitoreo para las bases de datos de lo que es el Fonden, y con este sistema nosotros podemos también obtener la información de las pérdidas estimadas. Es mucha información, no se puede tomar toda la información porque no todo está asegurado, pero la siguiente, pero nosotros podemos tener también estos datos de las pérdidas para la infraestructura. Si consideramos las bases de datos más importantes aseguradas, pues están por arriba de 5.000 millones de pesos. Bien, ahora, ¿qué hacemos con todo esto? Con la información que ya mostró Carlos Jiménez, podemos hacer las comparaciones, siguiente, que se muestran en esta figura que me parece sumamente interesante, que es parte de lo que se hace en el área. Entonces tenemos a la izquierda la información de las pérdidas en millones de pesos para lo reportado por AMIS en este reporte que les mostré, y lo que nosotros reportamos en este reporte de octubre, en este rango de valores. Entonces, al momento estamos muy cerca de nuestro límite superior. La estimación de AMIS yo creo que es bastante aceptable esta comparación para las características de incertidumbre de los modelos, y también a la derecha muestro lo que es ahora el tema de infraestructura, que como comentó Carlos, pues todavía se está decidiendo hacia dónde se mueve toda esta información, pero al menos nuestra estimación actualizada al día de hoy
es 5.400 millones de pesos. Entonces, estos son los datos que hemos estado comparando. Siguiente. Si nosotros hacemos un desglose de manera pues simplificada, lo estamos haciendo con porcentajes sobre las sumas aseguradas, las pérdidas totales, vemos que en la parte de hoteles estamos bastante bien, o sea, el rango de diferencia entre 22 y 26 es bastante bueno. Vivienda, quizás tenemos una diferencia menor una diferencia mayor porque estamos un poco más a la baja. Y el tema de empresas que comentaba Carlos, que todavía se está decidiendo hacia dónde se va, tenemos una diferencia más grande. Empresas incluye centros comerciales, restaurantes, pero nosotros tenemos un rubro de otros que creemos que muchos de los datos que se están reportando ahorita por AMIS en empresas quizás podrían pasar al rubro de otros para tener una estimación pues, más justa. Y sabemos que existen los datos de autos, de bancos que no están dentro de nuestro modelo, y el tema de infraestructura. Entonces, estas son las comparaciones que tenemos al día de hoy. Siguiente. Siguiente, por favor. Y si vemos cómo estamos en relación con otros modeladores que también presentan sus resultados una vez que ocurre el fenómeno, bueno, otra vez vemos esto, pero ahora en millones de dólares para hacer las comparaciones con lo que se reportó. Tenemos lo de AMIS, esto ya incluye la parte de infraestructura y como sabemos pues estamos en nuestro límite superior de nuestra estimación. Y por otro lado, la empresa Berris tiene el dato que reportaron pues está todavía por debajo de sus estimaciones, aunque si se dan cuenta, nuestra estimación está más acotada en el rango. O sea, nosotros estamos apostando a un rango más pequeño. Berris tiene un rango más amplio entre su valor mínimo y máximo. RMS es más o menos el mismo caso, aunque está más cerca de lo reportado por AMIS. Y de plano, la empresa Enki pues, está muy por arriba de lo que está reportando AMIS. Entonces, creemos que es una reiteración de que nuestros modelos son confiables para este tipo de eventos y que se pueden seguir utilizando para estos fines. La siguiente. Y bueno, para irme un poco más rápido, esto es lo que se obtiene con nuestros modelos, con la base de datos detallada, tenemos información por cada uno de los inmuebles. Esta es la pérdida relativa que se produce en Acapulco, que es donde está la mayor pérdida, a los alrededores es menor. Siguiente. Si vemos el top de los registros que tienen más pérdida, el tamaño de los círculos son los que aportan más a la pérdida esperada de este evento. Los colores son los que tienen las diferentes pérdidas relativas y cada uno de estos inmuebles lo podemos identificar en nuestra base de datos. Siguiente. Y podemos confirmar que efectivamente pueden ser los inmuebles que tuvieron daño. Esto es un trabajo muy laborioso. Vemos para cada uno de estos inmuebles su pérdida neta en relación a la asegurada, su pérdida relativa, la pérdida bruta relativa también, se tienen valores hasta 43% y se tienen diferente información de las pérdidas por cada uno de los rubros, algunos valores en tema de consecuenciales elevados, algunos temas de contenidos, pero esto es lo que estamos estimando con la información que tenemos de la base de datos y nuestros modelos. Pasa a las siguientes tres, por favor. Como resumen, es lo que ya les mencionaba, tenemos el sistema para hacer esto a detalle con estas estimaciones. Recuerden que el tema de inmueble incluye también el tema de los elementos no estructurales que ya mostró Emilio y que está considerado también en nuestros modelos. Siguiente. Bueno, todo esto es parte de lo que tenemos dentro de la suite de RN, que es el tema de los modelos para estimar las pérdidas, visualizar las amenazas, hacer análisis con la información de salida, tener información de las tarifas. Y un punto muy importante que considero es el sistema que tenemos de monitoreo. O sea, es la herramienta siguiente que se identifica dentro de esta suite del R-Cloud, que permite tener estas estimaciones durante el evento o inmediatamente después. Un ejemplo de esto es siguiente. Es esta figura que hemos animado, en donde vemos cómo es la evolución del evento y cómo se van afectando los inmuebles, se van coloreando de acuerdo a sus pérdidas relativas.
Y esto es lo que el sector puede utilizar, incluso utiliza, para poder ir viendo la afectación del evento conforme va avanzando, ¿no? Siguientes, por favor. Bueno, esta es simplemente la importancia, pues conocer la afectación de los eventos sobre sus bases de datos específicas que pueden ser del sector asegurador, gobiernos, empresas, y estar preparado con algún tiempo de anticipación pues, para atender la emergencia, ¿no? Y pues, también para hacer comparaciones. Esto lo tenemos tanto para los peligros de huracán y sismo. Entonces, esa es la lámina final de mi presentación. Si tienen preguntas, adelante. Gracias. Muchas gracias por la presentación, mi estimado Benjamín, y bueno, gracias a RN por la invitación a este seminario muy interesante. Mi pregunta es, en el 2023 ocurrieron diferentes huracanes y una buena parte de ellos fue del lado del Pacífico. ¿Cuánto tiempo estiman ustedes para actualizar esos eventos dentro de las familias de huracanes que se modelan en los sistemas de ERN? Y más o menos, si ustedes tienen programado una estimación de en cada cuánto tiempo actualizan todo el proceso de modelación del sistema R, del R+, etcétera, para que las estimaciones futuras sean igual o mejor de precisas, como lo has mostrado, que hasta ahorita han funcionado bastante bien, pero que no incluye eventos recientes y sobre todo de Otis, que fue totalmente anómalo en el último momento, casi al finalizar la temporada de huracanes del 2023. Gracias. La actualización es relativamente rápida porque es simplemente tomar la información del catálogo de la NOAA y generar algunas simulaciones para poder incluir una nueva temporada. Quizás lo que nos lleva más tiempo es analizar estos eventos para poder tener certeza de que tanto la información de la amenaza como la vulnerabilidad es adecuada, ¿no? Ese es el proceso más largo, ¿no? Pero la actualización de los eventos es rápida. Algunos eventos no es necesario incluirlos porque están dentro de las simulaciones, pero sin duda este caso de Otis, que sí es bastante particular, va a tener importancia cuando actualicemos nuestro catálogo. La actualización del catálogo no se puede hacer entre 2 y 3 meses, pero el tiempo que nos lleva en revisar esta información con detalle, con los datos que pueden existir durante todo este lapso, pues pueden ser de cerca de 6 a 1 año, ¿no? Bien, muchísimas gracias, muy buena la ponencia. Yo 2 dudas. Comentaste que la metodología que utilizan para zonas que están no expuestas directamente, sino que están atrás de una montaña, que tienes ya considerado ese factor. ¿Qué factor utilizas? Me llama la atención porque detrás de las montañas, cuando hay valles, pues obviamente vienen los vientos y al chocar con la montaña produce muchos efectos diferentes y al pasar ya es totalmente diferente el impacto, la velocidad. ¿Cómo calculas eso? 1. Y 2, el impacto a la agricultura. Ahí me interesa mucho la parte agropecuaria y ver el impacto hacia la agricultura, ganadería. ¿Cuál fue ese impacto? ¿Lo tienen en cuestiones de edificios, infraestructura, automóviles, vidas, pero no veo nada agropecuario? ¿Tendrán algo sobre eso también o no? Ok, sobre la primera pregunta, estos factores salen de los modelos digitales de elevación, es la topografía, lo que se calcula es la diferencia de la pendiente. Entonces, la diferencia de la pendiente decide si es un sitio elevado o un sitio protegido. Y los factores están un poco amarrados a lo que es el manual de obras civiles por viento de la Comisión Federal, en donde se sabe que hay gradientes que van cambiando dependiendo estos temas de exposición o no. El tema de la agricultura, no hemos analizado mucho el fenómeno. Tenemos productos dentro del Caribe, como lo que es el CRIF,
para poder conocer la afectación. En México no hemos tocado este tema, en principio porque ha sido un tema más del lado de otros especialistas que tienen que ver con otros factores que además de la inundación tienen que ver en qué momento de los rendimientos. Entonces, hemos hecho muchos estudios para Centroamérica sobre el tema de afectación en la agricultura. En México quizás nos ha faltado, pero pues estamos también listos para trabajar bajo algún proyecto que sea de interés. Muchísimas gracias. Ya, ahora allá atrás. Gracias, Benjamín, por la exposición. Dentro de las estimaciones que vemos de RN versus lo que es AIR o Very Risk y RMS, ¿nos podrías dar un poquito tal vez de color y detalles de cómo es que ERN tal vez llega de alguna forma un poco más preciso, dirías, me imagino que eso fue lo que comentaste, a esas estimaciones, tal vez un poco en comparado a los otros modelos? Claro, yo creo que un factor muy importante es que tenemos bases de datos detalladas. Entonces, nosotros hacemos evaluaciones con los modelos de amenaza y las bases de datos detalladas. Creo que es una diferencia con otros modeladores. Yo no sé si otros modeladores tienen el detalle de las bases de datos representativas de todo el sector que tenemos nosotros. Creo que ese es un punto fundamental. Y también que hemos estado calibrando los modelos con otros eventos y hemos detectado algunas mejoras y también mejoras tanto en los modelos, tanto de amenaza, vulnerabilidad, y mejoras también en las bases de datos. Creo que eso ha sido uno de los factores. Sí. Bueno, simplemente aclarar que también hicimos para el Fonden temas de agricultura, no lo tenía en el radar, pero sí hemos trabajado para este rubro. Hola, Edgar. Perdón, Benjamín. Presentaste ahí en un mapa donde se monitorea cómo van avanzando las afectaciones a medida que va avanzando el fenómeno. ¿Podrías platicarnos cómo hacen esto? ¿Si lo hacen a partir de la simulación o lo hacen a partir del contraste de imágenes? Esto es información que publica la NOAA. La NOAA, el objetivo es la prevención a través de los avisos, va dando los avisos en tiempo real, pero también va dando un pronóstico de la trayectoria y de las posibles intensidades. Lo que hacemos es tomar esta información, de hecho vamos monitoreando la página de la NOAA para ir captando toda la información. Una vez que la descargamos, hay un proceso automático que construye los mapas de amenaza y con estos mapas de amenaza generamos los archivos para correr las bases de datos. Todo es un proceso automático en donde se están conectando constantemente a esta página para poder generarlo. Lo mismo para sismo, solo que en sismo lo hacemos con la página del USGS. Bueno, muchas gracias. Me parece que es fundamental la participación y este tipo de discusiones. Jason, yo agregaría a tu pregunta que pues llevamos muchos años, es un equipo grande y ya medio, no diría viejos, no, viejos Marillo tal vez, pero tenemos muchos ingenieros con maestrías, doctorados que están aquí están varios, Emilio entre ellos, que están muy entusiasmados, les gusta mucho el tema y nos metemos mucho al detalle. Y trabajamos con muchos colegas, sobre todo en la UNAM, que son expertos en sus temas, pero que nos ayudan a entender y a meter los conocimientos a los modelos. Entonces yo creo que sí, eso es un gran plus que hemos tenido y que pues vamos a seguir teniendo.